Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Los que quieren, coloquémonos de pie. También a los que están en las transmisiones, sean bienvenidos todos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde en el día de hoy. Venimos es a alabarle, a glorificarle, a exaltarle de la mejor manera, con un corazón agradecido, así como dice el Salmo 100, que lo vamos a escuchar. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros. A nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Este salmo es muy hermoso, tenemos que darle gracias al Señor. Mire lo que nos dice: servir con alegría. Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos. Es una bendición muy linda cuando el Señor nos dice: somos de tu pueblo, somos hijos de Él auténticos. Por sus atrios con alabanza podemos entrar. Así que vamos a orarle al Señor. Papito Dios, cierre sus ojos ahí. En estos momentos hay mucho agradecimiento por qué darle a Él. Cosas tan sencillas como el poder venir, cosas tan sencillas por el poder tener un techo, que uno nunca mira eso, cosas tan sencillas como el tener una cama, tener un hogar. Papito Dios, venimos hoy a alabarle, a glorificarle, a agradecerle. Te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Te reconocemos como ese Dios de dioses y Rey de reyes. Te reconocemos como ese Dios poderoso, lo que hizo en la cruz del Calvario, el morir. Todo latigazo fue gracias a nosotros, bendito Padre. Todo latigazo lo hizo fue por ti, por mí. El hecho de solo salvarnos, el hecho de solo mirarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros te recibimos como Señor y Salvador, no fue que nosotros hubiéramos llegado. Tú nos escogiste. Tú nos diste la oportunidad, Papito Dios, de abrir nuestros corazones hacia ti. Tú nos diste la oportunidad, Padre de los cielos, a venirte a amarte. Que es muy poco lo que nosotros hacemos referente a lo que Él hace por nosotros. Nosotros nos damos ese lujo de entrar por las puertas grandes con acción de gracias. Así que si tiene por qué darle gracias a Dios, déselas ahí. Dígale: Señor, yo te agradezco por esta semana, por este día, por esta tarde. Papito Dios, queremos eso, bendito Rey de reyes y Señor de señores. Queremos decirte gracias por esa vida que nos deja llevar contigo, por ese camino tan profundo en el cual nosotros vamos, por esos brazos que todos los días tú nos abres. Nosotros no tenemos sino que decirte: Señor, ven, ven Jesús. No tenemos sino que decirte: Padre de los cielos, te amo, te necesito. Quiero estar contigo, amado Padre. Quiero refugiarme en ti, bendito Dios, porque tú nunca se esconde tu rostro. Siempre estás ahí, siempre inclina tu oído a nosotros. Cuando te digamos, siempre estás atento ahí. En los días de angustia, en los días de alegría, en ese día de amor, siempre estás tú ahí. Así que hoy venimos a alabarte, a glorificarte, a amarte, y cantemos con alegría, démosle ese gozo a Él. Cantémosle con alegría, con gozo, con amor hacia ti. Porque buscas en la tumba, cánteselo ahí al Señor. Que vivo está, recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy.
Tu sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Si Cristo con su muerte venció, esa es nuestra esperanza. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo contener, Él vive hoy. Él vive hoy. Así es, Señor. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Bendito, bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Así es, Padre de los cielos. Tú de la muerte me resucitaste, Señor. Qué amor, mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias
faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gracias, Señor divino, por este día. Sí, apláudele al Señor si eso es lo que tiene, esas gracias de aplaudirle. Hoy vamos a colocar nuestra mente en la oración y en la palabra del Señor. Hoy vamos a escuchar, a ver qué nos trae el Espíritu Santo a través de nuestro líder. Pidámosle para que lo use en amor y gracias con el Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Iglesia. Llévenlo para allá. Rubia. Familia, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión familiar. ¿Cómo han estado? Salude a la persona que está a su lado, bendígala. Dígale que bueno compartir contigo en esta tarde. ¿Cómo han estado? Muchas bendiciones. Las personas que se encuentran en este momento en la transmisión, también bienvenidos todos. Bueno, muy agradecidos con el Señor por el evento que tuvimos el jueves pasado. La verdad que fue muy, muy bueno. Se llenó el lugar, hubo bastantes damas y además, pues caballeros también ahí nos acompañaron. ¿Cómo les fue? A ver, las damas que estuvieron, ¿qué tal les pareció la conferencia? Buena, ¿cierto? Escuché muy buenos comentarios. La verdad que fue de gran edificación. Vinieron bastantes personas nuevas. Entonces hay que seguir. Si usted invitó a alguien de estas damas o de esos caballeros, pues la idea es hacerles el seguimiento y estar pendiente y seguirles invitando para las nuevas reuniones que vamos a tener. Bueno, quiero invitarles para que entonces continuemos en este estudio que estamos haciendo de cuáles son aquellas señales de una iglesia sana, de una iglesia saludable. Ya hemos venido dando diferentes temas alrededor de esto. Es una continuación, la parte 2, digámoslo, del tema que vimos hace 8 días. Pero primero quiero que me acompañen en oración, ¿les parece? Bueno, amado Señor y Dios, Padre, te damos muchas gracias por este día, por este tiempo que tú nos permites estar aquí, reunidos como pueblo, como familia, Señor, delante de tu presencia. Gracias por todo lo que eres, por lo que haces, cada día, cada momento, Señor, en nuestras vidas. Sobre todo, Señor, muchas gracias por tu gracia, por habernos perdonado, redimido, justificado y santificado, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, el cual, Señor, es el que nos convence, el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos exhorta y el que siempre nos encamina, Señor, en tu verdad, en tu plan y propósito, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que esta enseñanza sea de gran bendición para nuestras vidas y que no solamente nos quedemos con una gran enseñanza, Señor, sino que realmente nos lleve a vivir de la manera que tú quieres, Señor, que nos lleve a vivir en fidelidad y obediencia, que es lo más importante. Y también, Señor, de esta manera poder contribuir, Señor, para que muchas personas más te conozcan y puedan llegar al pleno conocimiento de tu verdad y así alcanzar la vida eterna, Señor, que solamente procede de ti, Señor. Por eso, haznos, Señor, cada vez más instrumentos de bendición en tus manos y alcanzar al perdido, Señor, para que este mundo, Señor, realmente conozca que tú eres el Señor, el único y verdadero, para la gloria de Dios. Amén. Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Juan, sin antes recordarles que por favor coloquen su celular en modo silencio o en avión, como también se dice, para que nada ni nadie nos pueda distraer en este tiempo. Siempre les recomiendo, una vez más, la recomendación, como recomendación, es que cuando vengamos aquí, por lo menos aquí al tiempo de congregación, use su Biblia en físico. Es una recomendación, ¿ya?
¿Por qué? Porque no tengo nada en contra de que usted use la Biblia en el celular. De hecho, yo la uso en otros momentos. Pero la idea aquí es que usted aquí esté acá. Normalmente cuando usted tiene el celular en la mano, le puede llegar un mensaje, le llega las famosas, ¿cómo se llaman? Propagandas comerciales, ¿cierto? De invitaciones. Usted sabe que eso abunda ahora, ¿no? Sí, todo eso. Entonces, la idea es que estemos acá bien conectados, atentos y que nada ni nadie nos pueda distraer. Vuelvo y lo digo, no tengo nada, por supuesto, en contra de la tecnología, la usamos, es de gran bendición cuando se usa de la manera correcta. Pero acá la idea es que usted tenga su Biblia en físico, aunque tenga su donde anotar, que eso también es importante. ¿Ya? Es una recomendación, ya usted decide, pero por lo menos póngalo en modo silencio, que es importante. Bueno, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 39 al 47. ¿Estamos? Evangelio de Juan, capítulo 8, 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bienvenidos, bien, pues sigan. Este pasaje del Evangelio es un pasaje muy interesante y es la conversación de Jesús, de nuestro Señor, con un grupo de religiosos. Ya sabemos este tipo de religiosos con los cuales el Señor Jesucristo se enfrentó. O sea, eran hombres que de alguna manera sí tenían un conocimiento. Eran hombres que estudiaban la Torá. Eran hombres que aún hacían alarde de sus conocimientos. Y hay algo curioso, y es que en un pasaje también el Señor les dice: hagan lo que ellos dicen. O sea que de alguna manera también sus palabras tenían verdad. Pero no hagan o no se comporten como ellos se comportan. ¿Sí entendemos el punto? Por ahí yo conozco a alguien que suele decir: yo soy muy bueno para decirle a las demás personas lo que tienen que hacer.
Yo soy muy bueno para decir a los demás lo que tienen que hacer. La cuestión es que si esa persona realmente lo hace o lo hacemos nosotros, ¿cierto? Uno puede decir muchas cosas de cómo se deben hacer, pero realmente nosotros las hacemos. Y aquí en este pasaje, el Señor Jesucristo está exhortando a aquellos con los cuales Él está comunicando. Y hace una referencia, y esto lo debíamos hace 8 días, estamos en esta continuación. Y habla de un personaje. ¿De quién habla? Bueno, aquí hay varios, ¿cierto? Pero habla de 2, bueno, se incluye Él. Habla del Padre Dios, habla de Abraham, pero también habla de ¿quién? Del diablo. Decíamos que culturalmente se ha mostrado al diablo, y yo creo que en la cultura y aún en la cultura religiosa, como un ser malévolo. ¿Sí o no? O sea, si uno le dicen el diablo, ¿qué le viene a la mente? Maldad, ¿cierto? Pero lo hemos llevado casi que a un tipo de una mitología. Ya uno lo han tomado simplemente para mostrar una maldad, pero que en el fondo es simplemente como un mito. Como el mito del infierno y el cielo. ¿O acaso ustedes no han escuchado personas que dicen, ¿sabe cuál es el verdadero infierno? Este que estamos viendo hoy. ¿No han escuchado eso? Y bueno, y uno va a ver y sí, es bastante complicado, es verdad. Pero yo no sé qué pueda pensar la gente o los demás. Yo creo que aquí nosotros pensamos diferente. O eso creo. Pero para mí, lo que aquí dice Jesús, porque el que está hablando aquí, obviamente el que escribe, el que narra este pasaje es Juan, pero está hablando de lo que el Señor Jesús dijo. Y él mismo está diciendo, mi palabra es, ¿qué dijo él? Mi palabra es verdad. La pregunta es, ¿qué tan confiable realmente es Jesús para ti? Jesús, el bíblico, el Señor Jesucristo, ¿es quien dijo ser? Es una pregunta retórica, ¿cierto? Realmente, para mí Jesucristo es quien dijo ser, el verbo hecho carne. Para mí las palabras de Jesús son verdad. O de pronto sí, de pronto no. Las han manipulado y empezamos a cuestionar muchas cosas. Y yo creo que cada uno de nosotros está en el derecho de pensarlo. Pero cuando realmente lo conocemos, cuando realmente nosotros tenemos una relación genuina y verdadera a través del Espíritu Santo y por la palabra, terminamos afirmando que la palabra de Dios, en este caso del Señor Jesucristo, es verdad. O sea, para mí, por lo menos para mí, yo no puedo tomar la decisión por ninguno de ustedes, pero para mí Jesucristo es confiable y su palabra para mí es verdad. Es verdad. Y aquí claramente no está diciendo que esto es una parábola o que es una metáfora. No. Está diciendo que hay un ser que es mentiroso. Que hay un ser que es homicida. Que hay un ser que lo único que quiere es robar, matar y destruir. No tiene otro propósito. No descansa, no duerme, no toma vacaciones. No asiste cada 15 o 20 días o un mes. No duerme, no descansa, no toma vacaciones. Y lo único que hay en su mente es destruir. ¿Y qué quiere destruir? ¿Qué es lo que quiere destruir? Quiere destruir la humanidad. Quiere destruir el amor. Quiere destruir la bondad. Quiere destruir la misericordia. Quiere destruir el amor. Pero ¿sabe? Sobre todas las cosas, ¿qué es lo que quiere destruir? La mente y el corazón del ser humano para que jamás busque a Dios. Llevarlo al límite del desespero, de la ansiedad, de la avaricia, de la mentira. Y pregúntese,
¿Será que ha logrado hacerlo? ¿Ha sido efectivo en eso? Yo creo que sí. Y si no, mire este mundo como está. El Evangelio de Juan, en su capítulo 10, versículo 10, nos dice que el enemigo, en este caso Satanás, vino a robar, matar y destruir. Y aquí ahora leíamos el pasaje que dice, ¿y eso lo ha hecho desde cuándo? Dice que desde el principio. Desde el principio, su programa, su agenda está en el robar, dañar y destruir. Y lo hace de muchas formas, de muchas maneras. ¿Quiere que le diga algo? El enemigo, el diablo, que venimos compartiendo este pasaje, es un gran estratega. ¿Ustedes leyeron El caballo de Troya? Sí lo han escuchado, por lo menos. Era la guerra entre los griegos y los troyanos. Y llevaban un buen tiempo, varios años, como 10 años en guerra. Y el propósito de los griegos era invadir Troya. Y no podían, era una ciudad, la verdad, muy, muy difícil de poder penetrarla. Y por ahí a Odiseo se le ocurrió una gran idea. ¿Cuál fue la gran idea de Odiseo? Fabricar un caballo, un famoso caballo de madera. Y dijo, fabriquemos este caballo de madera y dejémoslo en la playa como una ofrenda para los dioses. Y se fueron, lo dejaron allí. Y llegaron los troyanos, ¿y qué dijeron? Ve, nos dejaron un regalo. Nos dejaron un regalo los dioses. Y muy contentos lo introdujeron a la ciudad. Y estaban en tremendo júbilo y en tremenda fiesta, celebrando su victoria que sus dioses le habían dado y que los griegos habían huido. Y recuerdo, si no estoy mal, que ellos también tenían ahí como sus videntes y uno de ellos, o uno de sus sabios, digámoslo, les advirtió, tengan cuidado porque de los griegos qué bueno puede venir. No falta el amargado, ¿sí o no? No falta el amargado. Y siguieron en fiestas, siguieron en júbilo, y cuando menos pensaron, ¿qué había dentro del caballo? Estaba el ejército de los griegos. Y llegaron y salieron, mataron a los guardias y abrieron las puertas. Y inmediatamente, ¿qué pasó? Entró el ejército de los griegos y arrasó con la ciudad. Fue la manera de destruirlos. Y mire, y esta es la manera en que Satanás actúa. Decíamos que a veces se ha creado esa mitología de que es un ser horrible, espantoso, miedoso, pero realmente la Escritura nos muestra lo contrario. Sí, en su pensamiento, sí, en su forma, en su mente, digámoslo, pero las estrategias que utiliza son así. No es que va a asustar a la gente, ¿no? No, al contrario. ¿Sabe qué hace? Le concede sus anhelos, sus deseos, sus propósitos, con tal de llevarlos y cobrarles luego hasta con la propia vida. Y esas estrategias de guerra se han utilizado. Yo me acuerdo que para la Primera Guerra Mundial y aún para la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo una de las batallas que fabricaron unos tanques de guerra inflables y los pusieron ahí en orden de batalla al pie de la playa y con eso no permitieron que sus enemigos llegaran, ¿cierto? Entonces, digamos que la mentira y el engaño ha sido usada siempre. Y eso es una de las armas más letales y más efectivas del enemigo. Jesús dijo, él es mentiroso, es padre de mentira y es homicida desde el principio. Y una de las herramientas y una de las formas que ha utilizado para desviar a la humanidad del verdadero propósito de Dios es eso, la mentira, el engaño, el disfraz, ¿cierto? Y veíamos desde el mismo Edén
cómo él empezó a distorsionar la misma palabra de Dios. Veíamos entonces en Génesis 3 del 1 al 5 cómo Satanás distorsiona el mandato divino introduciendo duda. ¿Qué generó en el corazón de Eva? Duda y falsificación de la verdad. Y veíamos también en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 1 al 11, estamos haciendo un repaso rápido, en contraste a este episodio, y hablábamos de que cómo el enemigo, ingenuo pero atrevido, a su vez, quiso tentar a Jesús. Y decíamos también, si fue tan atrevido, tan osado de querer tentar a Jesús, ¿se imagina lo que puede llegar a hacer con un ser humano, un mortal común y corriente? Ahora, obviamente, este hombre, este personaje, quiere actuar de la misma manera que actuó con el Señor Jesús, mostrándole que le quería. Mira, si postrado me adoras, ¿cierto? Te daré todas las cosas. Lo que demuestra que tiene poder y autoridad para conceder cosas. Y sobre todo cosas que el ser humano anhela, quiere, desea. Porque desafortunadamente el ser humano, cuando no tiene a Cristo en su corazón, lo que desea más que cualquier cosa es lo material. Y además de lo material, sentirse plenos, amados, reconocidos, famosos. Le gusta que les alimenten el ego. Y eso te lo da Satanás sin reparos. Pero con la intención de que todo eso te alimente carnalmente, pero espiritualmente te alejes. No pudo, obviamente, con el Señor Jesús. Pero hay algo bien interesante en ese pasaje que al final dice que el diablo le dejó. Porque no pudo, obviamente, con el Señor. Dijo, uy, lo voy a coger ahora que está débil, ¿cierto? Lleva 40 días y 40 noches sin comer. Ese es el momento oportuno. ¿Sí ve cómo actúa? Creyendo que está débil. ¿Sería que estaba débil el Señor Jesús? Yo creo que estaba más fuerte que nunca. Seguramente su parte física sí, seguramente, no sé. Pero al final dice que vinieron ángeles y le servían. O sea que el Señor también conoce nuestras necesidades y las suple, por supuesto. Pero ¿de quién queremos que venga la bendición? ¿De quién queremos que venga la provisión? ¿De quién usted y yo queremos que realmente venga lo que es bueno, agradable y justo del Señor? O sea, Jesús no aceptó nada del diablo, pero sí aceptó la ayuda de Dios, Padre, en su momento. Mandó ángeles. Entonces el Señor también está al cuidado, pero mire cómo el enemigo se adelanta. Y no es que el Señor Jesús o Dios nuestro Señor esté retrasado, ¿no? También Él quiere probar nuestra fe y nuestra confianza en Él. No puede decir, ay, es que el diablo se adelantó, le ganó la carrera al Señor, llegó más rápido con la bendición, dice uno, ¿no? Con la ayuda. Por eso siempre hemos escuchado y aún se ha dicho, debemos saber esperar en el tiempo de Dios. Pero a veces el afán, la ansiedad, hace que tomemos decisiones equivocadas. Porque creemos que Dios no está orando, que Dios no nos escuchó. Yo le pregunto, cuando usted ora y le clama al Señor por algo, ¿usted sabe esperar? O sea, con la misma fe que ora, ¿tiene la misma fe para esperar en Él? ¿O termina de orar y inmediatamente empieza a actuar en sus propias fuerzas? Y eso nos pasa seguramente a muchos. No sabemos esperar en el Señor. Jesús esperó, supo esperar. Después de todo esto, supo esperar y el Señor llegó con su provisión a través de los ángeles. Entonces, mire cómo son las estrategias que usa el enemigo. Hay un pasaje en la Biblia que dice que hay caminos que al hombre le parece que son buenos. No, pero es que esto no es tan malo. Pero es que esto todo el mundo lo hace. Es que esto, es más, esto ya lo legalizaron. Mire, pueden legalizar lo que usted quiera y decir lo que quiera y que todo el mundo lo haga, pero si es
contrario a la voluntad de Dios, eso se llama pecado. Y pecado es pecado. Así el mundo sin Cristo, el mundo natural, el mundo pagano diga que está bien, no está bien. Porque no es lo que este mundo diga, es lo que diga la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Pero mire cómo actúa entonces el enemigo. De ahí veíamos el caso, estamos en un recorrido viendo cómo se distorsiona la escritura y la verdad de la palabra, ¿cierto? Y cómo es un ataque constante del enemigo contra la verdad de la palabra de Dios. Y utiliza muchas formas. Ahora, ¿por qué nosotros compartimos eso? ¿Por qué nosotros predicamos esto? Porque es importante saberlo. La Biblia misma nos dice: no ignoremos las estrategias del enemigo. No debemos ignorarlas. Ahora, nosotros no hacemos un sobreénfasis en el enemigo, por supuesto que no. Pero también tenemos que tocar esos temas de cómo actúa para que estemos apercibidos. Y sobre todo, para que nosotros velemos. Velar. Estar en cuidar nuestra mente y nuestro corazón. También llaman vigilia, ¿cierto? El Señor le dijo a sus discípulos: venga, vamos un tiempo a orar. Oremos para que no entren en tentación. Y se fue y oró un rato. Cuando llegó, los encontró dormidos. Para muchos el orar y leer la Biblia es el mejor somnífero, ¿cierto? Se duermen inmediatamente. Para otros venir aquí a la reunión también, ¿cierto? De una caen dormidos. Yo recuerdo que mi hijo menor David, ¿sabe qué lo arrullaba a él cuando estaba pequeñito? Subirse al carro. Eso subía al carro y a los 2 minutos ya estaba dormido. No sé, el motor del carro, el sonido lo arrullaba y quedaba dormido. A otros los arrulla el venir a la reunión a escucharme a mí o no sé qué, ¿cierto? Leer la Biblia. ¿Ah? Se duermen de una. Veíamos entonces que en otro episodio, en el caso del rey Josías, que fue un hombre que quería hacer las cosas bien, pero que él fue criado en un ambiente totalmente apartado de la palabra de Dios. O sea, fue criado bajo un contexto religioso, digámoslo, porque eran el rey de Judá, pero alejado de la verdad de la palabra. Porque aquí estamos viendo no el contexto religioso, estamos viendo es la verdad de la palabra de Dios, lo que es verdad. Y no lo que es la mentira. Porque la verdad de Dios, dice la Escritura, nos hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Resulta que el rey Josías fue rey siendo muy joven. Pero su reinado o lo que él recibió de parte de sus padres y aún su abuelo, él lo continuó haciendo. Pero un día que estaban restaurando el templo, encontraron la palabra de Dios, encontraron la ley y la leyeron. Y cuando la leyeron y confrontaron la palabra de Dios con lo que estaban haciendo y viviendo, era totalmente ¿qué? Contrario. O sea, aquí está la escritura, aquí tengo la escritura y aquí tengo, digamos, la tradición, aquí tengo la religiosidad, el diario vivir, digámoslo. O sea, dos puntos. ¿Qué pesaba más en ellos en ese momento? ¿Qué pesaba? Lo que estaban viviendo, porque eran años y años siguiendo ciertas tradiciones, siguiendo cierta cultura, haciendo lo que ellos creían que debían de hacer. Que yo creo que con eso nos identificamos la mayoría, ¿o no? ¿Por qué bautizábamos los niños? ¿Por qué hacíamos la primera comunión? ¿Por qué eso? ¿Por qué aquello? Hablándolo religiosamente y hablándolo dentro de otros aspectos. No hay necesidad de casarse, ¿cierto? Y así una cantidad de ideas que nosotros asumíamos que estaban bien.
¿Por qué asumíamos que ese tipo de comportamiento estaba bien? Porque es tradición, porque todo el mundo lo hace, porque eso lo aprendí de mi papá, de mi mamá. Entonces yo me emborracho, ¿cierto? Entonces yo puedo estar con otras mujeres. ¿Por qué? Porque eso lo hacía mi papá, porque eso lo hacía mi abuelo, porque eso es normal. ¿Sí o no? Normal. ¿Cuál es el lío? Entonces así estaba viviendo el rey Josías y estaba guiando a un pueblo con esa cultura, con esa religiosidad. Y él estaba convencido que eso era bueno aún a los ojos, porque no tenía con qué confrontar eso. O sea, él no tenía con qué confrontar eso. Hasta el día que encontraron la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Y él tuvo en un momento la palabra o la escuchó, ¿no? Cuando la empezaron a leer. Imagínense por un momento cuando le empiezan a leer, ¿no? Y empiezan a decirle todo lo que Dios abomina, todo lo que Dios estableció, todo lo que Dios dijo que tenía que hacer y no tenía que hacer. Yo creo que en la medida que él escuchaba, él analizaba su propia vida y analizaba su entorno. ¿Y a qué conclusión llegó él? Estamos mal. Estoy mal. Estamos mal ante los ojos de nuestro Señor. Estamos haciendo cosas terribles. Tanto se molestó él, se indignó él al escuchar la palabra, la verdad, que dice que rasgó sus vestiduras. A ese punto. Y rasgarse las vestiduras era una muestra de indignación, de molestia, de enfado, de malestar. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos caído tan bajo? ¿Cómo es posible que hagamos cosas que son abominación a los ojos del Señor? A ese punto llegó él. Cuando yo leí esa historia, yo me ponía en la misma posición. O sea, yo decía, eso mismo me pasó a mí cuando yo empecé a leer la Escritura y me confronté con la verdad de la palabra, cuando me decía que la mentira es del diablo. Cuando leí que los idólatras, que los afeminados y que los borrachos y que los adúlteros y que los idólatras y qué más no entrarán en el reino de los cielos porque esto es abominación para con el Señor, y así una cantidad de cosas, eso confrontó mi vida. Así como el rey Josías fue confrontado, la palabra de Dios tiene que confrontarnos a nosotros. Porque es la verdad de la palabra de Dios contra el engaño y la mentira de Satanás. Leíamos ahora en el Evangelio de Juan 8:44 que el enemigo es mentiroso, que Satanás, el diablo, es padre de mentira, homicida desde el principio. Y el único propósito que tiene es robar, matar y destruir. Y se inventa cualquier cosa, distorsiona lo que sea, engaña, miente, oculta, distrae, confunde. Y eso lo hizo con Eva, lo ha hecho con muchos. Pero aquí llegó este hombre que un día fue confrontado con la verdad y tenía que tomar una decisión. O es que esto siga guardado, que esto siga escondido, como pasa con muchas personas cuando uno les comparten, ¿cierto? Cuando uno les habla, prefieren que como decir, no, eso no es para mí, yo prefiero seguir con mi religión, yo prefiero seguir como estoy. ¿Pero es por qué? Porque se sienten confrontados, pero prefieren vivir más en su pecado que realmente renunciar. Por eso el arrepentimiento tiene que causar dolor. En el rey Josías causó dolor. Cuando él mandó a traer a la profetisa, una profetisa que confirmó lo que estaba allí, dice, por cuanto a ti te dolió, le dice la profetisa a Josías, por cuanto a ti te dolió profundamente y lloraste, el Señor tiene algo muy especial contigo. ¿No les parece espectacular que este hombre haya tenido la capacidad de decir, ahora vamos a tener que cambiar muchas cosas?
Nuestra vida va a tener que cambiar, nuestra liturgia va a tener que cambiar, nuestro estilo de honrar a Dios tiene que cambiar. Y estableció un orden y le dijo al pueblo, vamos a cambiar esto, porque a partir de hoy vamos a glorificar a Dios. Mi vida va a glorificar a Dios, este pueblo va a glorificar a Dios, esta nación va a glorificar a Dios. Por lo tanto me destruyen, me acaban, me derriban, todo eso que es. Ahora entiendo que es pagano, ahora entiendo que esto no agrada al Señor. ¿No les parece una gran determinación? Pero ¿qué lo confrontó a él? ¿Qué lo llevó a él a esta decisión? La palabra. Él no empezó a investigar, bueno, pero eso será así o no será así. Es que eso tenemos que interpretarlo. Es que eso no es tan cierto. Hay que mirar. No, él lo recibió y lo asumió y lo determinó y lo ejecutó. Cuando uno le habla a la gente de que va a honrar a Dios financieramente, no, pero es que espérese un momentico, es que no es tan así y cualquier cosa, ¿no? Con tal de no hacerlo. Porque hay avaricia, porque hay egoísmo. Es que tienes que perdonar. No, espera, es que lo que me hicieron fue mucho daño. Es que tienes que quitarte el rencor y la rabia. No, es que qué bueno que nosotros, como el rey Josías, que nos da un gran ejemplo, digamos, no, a partir de hoy hay que cambiar, hay que quitar eso, sacar eso. Él pudo haberla guardado, quítenla, escóndanla, guárdenla, rompanla, quémenla y sigamos como estamos, ¿sí o no? Estamos bien, ¿para qué vamos a cambiar cosas? Dejemos eso así, ¿cierto? O yo por allá no vuelvo mejor. Yo sigo con mi vida. Es más agradable. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero están otros que dicen, yo le creo al Señor. ¿Se acuerdan cuando Elías dijo algo muy importante porque él veía cómo el pueblo se iba detrás de dioses paganos? No podían ver que otro dios hacía cosas, ¿cierto? Por allá supuestamente les daba y se iban detrás de ellos. Y bien molesto que dijo, bueno, ustedes, ¿qué les dijo? Decidan. O sea, o sirven a Dios o no, le siguen o no, pero decidan. Si el Señor es nuestro Dios, sigámoslo a Él. Y si Baal es tu Dios, pues entonces sígalo a Él. Pero mi casa y yo seguiremos y serviremos al Señor, como lo dijo Josué. Entonces, hay momentos en que nosotros debemos determinar con esa certeza y con todo realmente tomar una decisión en nuestra vida. ¿Seguimos la verdad de la palabra de Dios o seguimos las mentiras que el enemigo ha levantado de muchas maneras para alejarnos del verdadero plan y propósito del Señor? Sobre el año de 1517 hubo algo también bastante fuerte, digámoslo así, aunque eso ya se venía dando desde mucho antes. La iglesia cristiana, digámoslo que después de los discípulos, Pedro, Juan, Mateo y demás, empezaron a hacer lo que el Señor les dijo. ¿Cuál fue la orden de Mateo 28 del 18 al 20? Hacer discípulos. Y ahí les dio unas órdenes. Les dio una orden. No es algo opcional, ¿no? Vaya y hagan discípulos. Y ellos lo hicieron. Aunque eso les costó a la mayoría la vida misma, humanamente hablando. Pero estaban dispuestos a obedecer y creer. Y la iglesia empezó a crecer y la iglesia empezó a desarrollarse. Usted puede leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo era la iglesia en esa época. Cómo compartían, cómo eran dedicados, cómo era gente que de verdad tenía fe, confianza. Y después vinieron los discípulos de los discípulos, que llaman los padres de la iglesia. Y la iglesia cristiana, digámoslo en este caso, empieza a crecer. Pero ¿qué hace el enemigo? Y aquí vuelve a aparecer, bueno, siempre ha aparecido, pero aparece y quiere generar nuevamente división, quiere generar
que la gente no comprenda, no entienda. Y parte de eso es que se levantan grupos que distorsionan la palabra. Y el apóstol Pedro, al igual que Pablo, advierte a la iglesia de eso. Tengan cuidado con los engañadores. Tengan cuidado con aquellos que quieren distorsionar, cambiar. Ahora, manipulados por quién, obviamente ya sabemos. El padre de la mentira, el engañador, el mentiroso, el homicida desde el principio. Vuelve a actuar. ¿Qué hace inicialmente? Vamos a matar a los cristianos. Pero mataba 20, 30 cristianos y se convertían 2,000. Entonces dijo como que no muy funciona mucho la estrategia de llevarlos a ese punto. Ahora, él no puede matar a nadie, ¿no? Obviamente lo entendemos. Si no, ya nos había matado a todos, ¿no? Si tuviera esa autonomía. Pero el caso es que la iglesia crece. La iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo se desarrolla, crece, se multiplica, aún en medio de la persecución, aún en medio de todo lo que se genera en esos tiempos. Pero ¿qué hace? Se infiltra, se mete para generar caos, para generar que la gente se confunda. Y empiezan a malinterpretar la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, insisto, dice, tengan cuidado. El imperio romano era el imperio en su momento que atacaba a los cristianos y atacaba a los judíos. Por allá sobre el año 70 hubo una gran revuelta de Roma con los judíos. Nerón quema la mitad de Roma, le echa la culpa a los cristianos y bueno, y también a los judíos. Eso hay una situación bien complicada. Eso genera otra diáspora, pero también hace que muchos salgan. Es interesante conocer todo esto. Pero el punto es que el imperio romano persigue a la iglesia. Los judíos persiguen la iglesia de Cristo. Pero la iglesia crece. Pero el enemigo llega al punto de que hace que el imperio se convierta al cristianismo. Se convierta a través del emperador Constantino el Grande sobre el siglo IV. Y todo lo que era persecución pasó a ser aceptación, pero con un problema. Y es que el verdadero evangelio de Jesucristo, la verdadera enseñanza se distorsionó. La verdadera enseñanza que venía dándose, se empezó, digámoslo, a permear de una cantidad de conceptos paganos. En otras palabras, podríamos decir que en buena parte cosas que eran paganas las cristianizaron. ¿Ya? Y el imperio toma el control entonces y empieza a ordenar y a dirigir y a imponer. Y eso lo hicieron durante muchos siglos. Después viene un gran cisma sobre el año 1000 y se dividen. La iglesia ortodoxa, eso era el imperio bizantino, se le conoce a esa época, la iglesia unida, pero ya bajo el imperio, obviamente totalmente distorsionada, totalmente desviada del camino de la verdad. Ahora, siempre hubo un remanente, sí. Uno dice, pero ¿qué pasó con la verdadera iglesia? ¿Será que durante ese tiempo hubo gente que sí permaneció fiel a la palabra, al cristianismo? A pesar de, ¿sabe? Una de las cosas que hicieron estos personajes que actuaron igual que en la época del rey Josías o antes del rey Josías, sus padres y abuelos, ¿sabe qué hicieron con la escritura? Al igual que en esa época. ¿Qué sucedió en la época del rey Josías o antes? ¿Qué le hicieron? La escondieron, la guardaron. En este caso, este grupo religioso, que ya podemos determinar que era la iglesia católica romana, ¿cierto? La iglesia romana, papista, también la escondió de alguna manera. ¿En qué sentido? En que ellos eran los únicos que supuestamente tenían la autoridad y el criterio. No había más, ellos tenían ahí su grupo, ¿cierto? Que ellos eran los únicos, establecieron un lenguaje único, el latín. Y ellos eran los que mandaban y los que determinaban. Y establecieron dogmas y establecieron tradición y establecieron al punto de llegar a decir que
cabeza, este papa de ellos, era infalible, un dogma, y que nadie podía tener la Biblia y que nadie podía interpretarla. Eso de alguna manera era esconderla, eso era guardarla. ¿Pero con qué fin? Con el mismo fin de lo que hizo el diablo con Eva, con el mismo fin de lo que se pasó en el tiempo del rey Josías, para que la gente no conozca la verdad. Y cuando la gente no conoce la verdad, ¿qué sucede? La gente es manipulada. Y la gente era manipulada. Y esta iglesia religiosa pagana manipuló y sigue manipulando a su antojo, con mentira, con engaño, distorsionando la verdad de la palabra. Pero sobre el año 1500, ¿qué sucede? 17, aparece un personaje que es de los mismos religiosos. Pero como propósito de Dios levanta a este hombre, que ya conocemos cómo se llama, Martín Lutero, y siendo un monje, cierto, alemán, dándose cuenta de que lo que está haciendo la iglesia de Roma papista es contrario a la verdad de la palabra, cobrando por la salvación con las famosas indulgencias, robando, engañando, mintiendo. Ahora les hablaba de un remanente. Siempre hubo un remanente de personas que querían ser fieles, pero ¿sabe qué hacían con esta gente? Los mataban. Todo aquel que saliera a decir que Roma estaba equivocada, que el Papa era un fraude, era llevado a la hoguera. Nadie podía contradecir, nadie. Ni siquiera, quemaron pueblos, los hugonotes, entre otros, los masacraron. Todo aquel que no se sometiera. Usted no sabe la cantidad de gente que masacraron, pueblos enteros, por no someterse a ellos, a sus mentiras y engaños. ¿Qué leíamos ahora? Homicida, mentiroso desde el principio. Pero aparece esta persona que Dios usa en su momento y saca una verdad. No una, saca muchas. Porque es un hombre que teme al Señor y dice, aquí hay algo que no huele bien, algo que está mal. Aquí están queriendo manipular. Y digamos que la gota que derramó el vaso, ¿cierto? ¿Cuál fue? Cuando empezaron a cobrar. Pasaban por las calles, ¿cierto? Anunciando la compra de las indulgencias. Y tenían un rema. Inmediatamente caiga la moneda y suene, ¿cierto? En el sitio de las ofrendas, inmediatamente el alma sale, ¿cierto? Del purgatorio y no sé qué cosas para ser salvo. Y este hombre se molestó profundamente porque él había leído la carta a los romanos y había leído la carta a los efesios. ¿Y qué dice? Que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, para que nadie se gloríe. Y Lutero lo entendió. Por lo menos este punto lo entendió. Obviamente, no todo, ¿cierto? Y cometió errores, sí. Y muchos dicen, pero ¿es por qué hablan tanto Lutero? Pues hay que hablar porque es parte de la historia. No todo fue bueno, y tuvieron sus problemas también con otros cristianos. Pero el caso aquí es que es un hombre que saca nuevamente la verdad. Y se hizo el propósito de transcribir la escritura, la palabra de Dios a su idioma. Porque nadie tenía acceso, nadie podía tener la escritura. ¿Pero por qué nadie la podía tener? Precisamente porque iba a pasar lo que pasó con Martín Lutero. ¿Qué? Que al conocer la verdad se iban a revelar. Porque la verdad, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces la gente iba a leer y se iba a dar cuenta de la gran farsa y la gran mentira y la gran manipulación que había hasta el momento. La gente se maravilla, ¿no? Uy, tremendo ese ¿cómo se llama? El Vaticano, ¿cómo se llama la ciudad? La de San Pedro y todo el Vaticano. Uy, que eso, ¿sabe cómo? Si usted lee historia, ¿sabe cómo ellos consiguieron el lugar? Con mentiras, con falsos documentos. Porque cuando llegó se me pasan Mussolini, no sé, un italiano que fue el que tomó esta zona, ellos fueron a rogarles que le dejaran ese lugar y llevaron papeles falsos. Eso es una mentira, como siempre.
una falsedad. Y construyeron ese lugar, y porque eso tiene incalculable valor, pero ¿sabe con qué construyeron todo eso? Con el dinero robado, con las mentiras. Y la gente hoy dice, tremendo, pero no sabe, con la misma muerte, con la misma sangre de muchos. Y así muchas de los sitios supuestamente maravillosos que hay en todo el mundo, que uno dice, ¿cuánto costó esa construcción, esta edificación? Que hoy lo tienen como, ¿cómo es que le llaman a estos lugares cuando la UNESCO los nombra patrimonio, ¿no? Y si conocen la historia, la muerte, el derramamiento de sangre, la mentira, la cantidad de impuestos que llevaron a la gente realmente hasta los suicidios. Lea historia. No podían más y se suicidaban. Y era porque eran estos grupos oprimiendo al pueblo. Esa es la verdad. Pero mire hasta dónde llega el enemigo con sus mentiras, con sus engaños, con sus embustes, para tener cautivado a la gente o sometido. Y obviamente se oponen. El enemigo siempre se va a oponer y va a seguir con sus mentiras. Pero ¿cuántas personas fueron libres después de esto? Cuando Josías tomó la palabra y la llevó y la mostró, mucho cambió. Cuando Lutero y entre otros, porque no solamente él, obviamente hay otros grandes protagonistas de la Reforma, y Lutero y entre otros también transcriben la Escritura, la llevan a los idiomas y se vuelve la Biblia, la gente la puede leer. Llega al pueblo, la gente empieza a leer y empieza a comprender, y el Espíritu Santo de Dios empieza a obrar y la vida cambia. A ese tiempo se le llamó el tiempo del oscurantismo. Por eso vino el Renacimiento. A todos los que en esa época habían mentes prodigiosas, grandes científicos, pero los mataban. ¿Recuerdan Galileo Galilei cuando salió a decir que la Tierra era? Él fue cierto. Y grandes científicos, ¿qué querían hacer con ellos? Destruirlos, matarlos. Pero cuando vino la Reforma y todo esto le abrió la posibilidad a muchos al estudiar. Allá en ese tiempo querían ver a la gente ignorante. No les permitían estudiar. Pero a raíz de la verdad de la palabra, y que ¿sabe dónde se construyó la primera escuela pública? Para que llegaran todos a estudiar y conocieran y pudieran leer y escribir y desarrollarse en Suiza. Y eso fue gracias a la Reforma. Y vino el desarrollo industrial y la ciencia avanzó porque la tenían reprimida. Muchos fueron a parar a la hoguera con el título de herejes y el título de brujas. Pero no eran ni herejes ni brujas, era gente que realmente quería un desarrollo, pero no los querían brutos. ¿Por qué los querían brutos? Para manipularlos, para poderlos gobernar a su antojo, y eso hasta hoy, ¿no? Pero cuando el Señor aparece con su palabra y su verdad, trae libertad. Trae libertad. Y libertad espiritual, libertad emocional, trae libertad de muchas maneras, de ahí en adelante. Pero el enemigo hasta hoy quiere seguir llevando a la gente a vivir en la oscuridad, en sus mentiras y engaños. Y va a hacer todo lo posible para que tú no conozcas la verdad y sigas viviendo en las tinieblas, en las mentiras, en los miedos, en la avaricia, que tú no perdones, que tú sigas con deseos de venganza, de rencor. Ese es el estilo de vida que Él ofrece. Que la gente viva lleno de temores, de miedos, de vergüenza, de incredulidad, de religiosidad. Entonces mire que estamos haciendo un recorrido muy rápido, ¿cierto? Tomando 3 o 4 puntos históricos, pero que es el modus operandi, ¿no? Desde el Edén, pasando por pueblos, naciones, épocas, y llegamos a la época de hoy, ¿cierto? Así, bueno, pero quiero darles unos pasajes, ¿cierto? Claves. La Reforma Protestante, Lutero y la Escritura versus la tradición. Romanos 1:17, para que lo anote,
Lutero descubre la doctrina de la justificación por fe. Esto fue lo que lo llevó pues a él a tomar la decisión de levantarse, siento, contra la época, la religión de la época, ¿cierto? Efesios capítulo 2, del 8 al 9, la salvación es por gracia y no por obras. Y Salmo 119, 105 nos dice que la palabra es la única guía para la fe. ¿Cuáles fueron entonces los conceptos refutados? Los conceptos refutados, la venta de indulgencias. La venta de indulgencias, como decíamos ahora, la iglesia romana enseñaba que se podía comprar el perdón. Efesios 2, del 8 al 9 y Salmo 119, 105. Anótelos para que los estudien en este tema. Conceptos refutados entonces, la venta de indulgencias, como decíamos. La iglesia romana enseñaba que se podía comprar el perdón. Sacerdocio exclusivo, ¿no? Lutero refutó la idea de que solo el clero podía interpretar la escritura. O sea, ¿cómo podemos decir, no? Ellos, claro, o sea, muy oportuno, ¿no? El tema de decir, no, es que los únicos que tenemos la autoridad de interpretar la escritura somos nosotros, ¿no? ¿Con qué intención? Ahora no quiere que nadie conozca la verdad. Entonces, los únicos, ¿no?, que tenemos eso, y eso lo siguen sosteniendo, por supuesto, hasta hoy. La tradición eclesiástica sobre la Biblia. Lutero enfatizó solo escritura, la escritura como única fuente de autoridad. La única fuente de autoridad nuestra es la escritura. Solo escritura. Restauración, la reforma protestante trajo la traducción de la Biblia al idioma del pueblo, en este caso Lutero al alemán, Cosidoro de Reina, Cipriano de Valera al castellano, ¿cierto? Wycliffe, y ¿quién fue el otro? Al inglés, y así otros a sus idiomas de sus países. La reforma protestante trajo traducción entonces a la Biblia al idioma del pueblo y el retorno a la enseñanza bíblica sin añadidos humanos, dogmas o tradición humana. En 2 Timoteo capítulo 4 del 3 al 4 nos advierte contra los falsos maestros y doctrinas que apelan al gusto personal. Aquí nos metemos un poco en el último punto, y es la distorsión moderna. Vamos a hablar de lo que hoy se está dando mucho. Y esto tiene que ver con los movimientos del siglo XX. Distorsión moderna. Entonces, 2 Timoteo 4 del 3 al 4 nos advierte contra los falsos maestros y doctrinas que apelan al gusto personal. Y 2 de Pedro 2, 1 y 3, falsos profetas introducirán, ¿qué? Herejías destructoras. Herejías destructoras. Después de Lutero, digamos que el cristianismo, que le pasan a llamar protestantismo, ¿cierto? Por eso viene el concepto de protestantes. Surgen otros personajes muy importantes de la época. Calvino, aparece Jacobo Arminio, aparecen otros, entre otros. Simplemente les nombro los que fueron muy influyentes en la época, con conceptos, pero permitieron que la iglesia creciera y se desarrollara. Y de todo esto empiezan a aparecer, digámoslo, conceptos, pero también grupos que tienen el concepto reformado, pero digámoslo, empiezan aunque ellos tienen un concepto unificado, digámoslo que ciertas formas empiezan a aparecer. Entonces aparecen los puritanos, digámoslo que fue un grupo muy fuerte, que se establecen en Inglaterra, y bajo la persecución ellos salen hacia Estados Unidos, los puritanos en su mayoría. Y los puritanos son los que prácticamente
empiezan a colonizar esta parte de Norteamérica. Pero estos grupos puritanos ya llegan con un concepto, ya llegan con la Biblia, con la palabra. Por eso vemos que Estados Unidos en sus principios fue muy bíblica. En sus principios fue muy bíblica. Yo no sé si ustedes de pronto aquí los más boomers, los más antiguos, recordamos una serie, podemos decir, no sé, que llamaba La Familia Ingalls. ¿Sí la recuerdan o no? Muy linda, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dijeron sí, lo vea, los más los jóvenes, de verdad que yo no le... ¿Por qué nos gustaba ver esa serie de La Familia Ingalls? Muy bonita, de familia, obviamente con sus situaciones, pero cómo la resolvían, el papá siendo ese hombre, cierto, dirigiendo esa esposa, esos hijos, obviamente sí, obviamente había una trama, habían conflictos, pero cómo lo resolvían, siempre cómo lo resolvían. O sea, eran con el Señor, acuérdense, ellos eran muy cristianos. Y eran cristianos, o sea, de este orden de puritanos, ¿cierto? De este grupo protestante, digámoslo, que es quienes colonizan y desarrollan en buena parte de los Estados Unidos. Y ellos era de ir al pastor, de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar. Eso era el énfasis. Siempre en oración, siempre buscando al Señor, cómo resolvían sus cosas. Y ese era el prototipo de familia estadounidense. Pero se fue pervirtiendo poco a poco. Las grandes universidades de Estados Unidos, aún de Inglaterra, fueron fundadas por iglesias cristianas y por los puritanos, Harvard, entre otras. ¿Por qué Donald Trump le cortó ahorita? Le vamos a meter un poquito de... ¿Por qué le quitó ciertas ayudas a la Universidad de Harvard? ¿No saben? En parte por eso, pero también porque querían introducir una cantidad de conceptos equivocados a la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, querían en eso de la inclusión, ¿cierto? Él dijo no. O sea, se está pervirtiendo a un punto, ¿cierto? Entonces, si no vuelven a los principios, porque la universidad fue fundada con principios. ¿Recuerdan cuando, no sé, creo que sí todavía lo hacen en los estados judiciales? ¿Qué hacían en los estados judiciales? O sea, el respeto, ¿no? Por la palabra, por la autoridad divina. Y eso nació en los estados judiciales en Estados Unidos. Era de respeto a la escritura. Creo que eso lo quitaron. En los colegios era todo lo del Señor. Pero lo fueron ¿qué? Quitando, alejando, sacando de los colegios, sacándolo de la vida, sacándolo de todo lado. Pero aún así Estados Unidos creció, se desarrolló y se convirtió en una gran potencia. ¿Pero qué nos llegó a nosotros los latinos? ¿Qué nos llegó? Nos llegaron los españoles. No nos llegaron los puritanos. Nos llegaron nada más ni nada menos que la Inquisición. La Inquisición de la época, a imponer nuevamente sus herejías, sus mentiras y engaños. Y ahí vemos la gran diferencia, ¿no? Hasta que gracias a Dios llegaron evangelistas, llegaron misioneros y trajeron la verdad de la palabra. Y muchos de ellos murieron. Yo recuerdo que a mí me contaban nomás, y estamos hablando de hace 50 años. A mí me contaban que en Piendamó había en esa zona tren. Chévere, ¿no? Cuando había el tren, ¿no? Qué pesar que acabaron con los trenes aquí. Y que un predicador llegaba a Piendamó en uno de esos y se paraban y lo apedreaban. Alguien que me contaba que estaba en esa época que lo apedreaban. Y estamos hablando de hace muy poco. Lo apedreaban. Y a muchos misioneros también mataron en estas tierras por hablar la palabra, por predicar el evangelio. Pero el Señor no detiene su obra y se empezó a desarrollar el cristianismo, el protestantismo, ¿cierto? Pero inicialmente, digamos lo que las iglesias o estos grupos eran grupos donde enseñaban la palabra de Dios. Fuerte, así fuera fuerte, lo que fuera, pero enseñaban la palabra de Dios, los principios bíblicos.
Y eso lo hicieron durante muchos años. Muchos años. Y entonces aparecen las iglesias bautistas, aparecen las iglesias presbiterianas, que de hecho es nuestras raíces, nuestra historia viene de por allí, de los presbiterianos, ¿cierto? Pero son todas de corte reformado. Aparecen los cuáqueros, aparecen los menonitas y todos estos grupos cristianos protestantes, ¿cierto? Con sus formas, pero digámoslo que la esencia es predicar la palabra de Dios. Y establecen una liturgia. Y si uno mira, digamos, uno se va hacia atrás un poco, uno mira que el corte de ellos, aún en su liturgia y en su forma, uno podría decir, tiene mucho parentesco o parecido con la iglesia romana. Mire, nosotros, y aquí me meto en otra situación, y es que, o por lo menos en mi caso, no soy iconoclasta. No soy iconoclasta. Y yo creo que en Senfol, que nosotros representamos, no somos iconoclastas. ¿Usted sabe qué es ser iconoclasta? O sea, no tenemos problemas con las imágenes. ¿Me refiero? ¿Me explico? Porque la Iglesia Católica, algo que estableció fue la adoración y la veneración, que ahora le llaman, a las imágenes. Rendirle culto, ¿cierto? A los yesos, a los cuadros, y besar y poner velas. Y eso obviamente está en contra a la palabra de Dios. Pero yo no tengo problemas, o sea, con las imágenes. O sea, de hecho, Elisa, ¿cierto? Dani, nos regalaron un cuadro de la abuelita, ¿cierto? ¿De tu mami o de tu abuelita? De la abuelita, ¿cierto? Que está en mi oficina. Y ustedes entran y ven ahí y se supone que es el Señor Jesús, ¿cierto? Que está, creo que con Pedro, con algunos discípulos, representando el evangelio de la pesca milagrosa. Entonces, si llega alguien y dice, ay, ¿qué tal el pastor? Tiene una imagen allí, ¿no? ¿Eso es problema? No, porque yo no le rindo culto. Yo no le prendo velas. Nadie me va a ver orándole al cuadro, ni pidiéndole. ¿Ya? ¿Me explico? O sea, entonces, los iconoclastas eran aquellos en su época que no permitían ningún tipo de imagen. Nada, absolutamente nada. ¿Ya? Pero las iglesias protestantes, como de alguna manera venían de la división, ¿cierto? De la iglesia romana, siguieron manteniendo cierta liturgia con lo que se hacía antes, ¿cierto? Tenían un altar, tenían imágenes, pero ellos ya sabían que no las adoraban, que no las veneraban, que no le prendían velas, que no les pedían. Pero ese desarrollo, en el transcurso, muchos la fueron quitando. El tipo de imagen de yeso, por decir. Eso se fue, digámoslo, cambiando en el transcurso del tiempo. Gracias, Yolanda. No sé si usted alguna vez ha ido a una iglesia tradicional protestante en Estados Unidos o en Europa. Usted entra y son casi como iglesias católicas romanas. Lo único que no va a encontrar es velas prendidas o gente arrodillada pidiéndole, pero es muy, en algunas, similar. Y la liturgia muy similar, los himnos, hasta en algunas queman saumerio. Si usted va, ¿usted cómo se va a sentir? Extraño, raro. Es más, en algunas iglesias, como las presbiterianas más antiguas, digámoslo, porque también todo esto ha ido desafortunadamente cambiando en algunas, pero usted escuchaba música sacra. Una música así de liturgia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían, ese lugar es un lugar santo, es un lugar de respeto, entonces como que cambiaba, ¿no? Un lugar de silencio, un lugar de entrar en la presencia de Dios. ¿Ya? Usted de pronto por ahí escuchaba campanas, un olor a saumerio. Pero si iba un pentecostal carismático de la época a un lugar de esos, decía, esto es raro. Esto es hasta casi ¿qué? Católico, romano. ¿Por qué? ¿Por qué eso puede parecer extraño? Es más, alguien
hasta puede llegar a este lugar y decir, pero esto, ¿por qué tienen una cruz allí? ¿Por qué esto parece como... ¿Esto es de verdad cristiano? ¿Esto es Bueno, que obviamente aquí no tenemos ningunos vitrales, ¿cierto? De santos y cosas que sí la tienen muchas iglesias protestantes de la época, tradicionales. Por eso mismo, a lo que yo quiero llegar, ¿sabe por qué? Porque en el año más o menos de 1960 aparecen unos personajes que empiezan a decir que como que qué aburrido eso, ¿no? Qué aburrido. O sea, como que necesitamos un avivamiento, necesitamos algo diferente. Y ahí es ahí donde nace el famoso el neopentecostalismo o el carismatismo. Y esa iglesia callada, esa liturgia así casi que de himno, de los bautistas de campanas y todo eso, pasa a convertirse ¿en qué? En ruido, en bulla, en alboroto, en humo, en luces, Entonces empieza un famoso avivamiento, ¿no? Y eso nace en los Estados Unidos sobre el 1960. Y empieza a aparecer cualquier cantidad de predicadores de la prosperidad, predicadores de sanidad, de milagros. Entonces nace este boom, ¿cierto? De una nueva ola del despertar, le llaman, ¿no? Supuestamente el despertar, el avivamiento. Y ahora las iglesias son bulla, luces, canciones, gritos, caídas, saltos. Y es ahí donde nosotros nacimos. La verdad, la mayoría de nosotros nacimos en medio de esa bulla, de ese grito, de esas caídas, de esos gritos, de esos lamentos, de todas esas cosas raras. Esa es la realidad. La mayoría casi que nacimos en iglesias de corte carismático neopentecostal. ¿Ya? ¿O no nació usted o no conoció de los famosos milagros? ¿Usted no conoció al famoso Benny Hinn? Fuerte en la época, que tumbaba con el chaleco y tiraba a la gente con el pañuelo al piso. Aparecieron y empezaron a aparecer y aparecer unos famosos ungidos, famosos profetas, famosos apóstoles. ¿Pero eso será de Dios? ¿Realmente eso será de Dios todo eso? Entonces, esta nueva ola lo que trae es todo esto, el enemigo nuevamente aprovechando todo esto para confundir, para desviar, para malinterpretar. Y es lo que ha llevado a la gente a creer que es cristianismo. Y es lo que ha llevado a la gente a creer que realmente es lo que Dios está operando en esta época. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo de que todas las iglesias entonces son malas, que porque tengan una luz o todo eso. Pero es como el enemigo aprovecha todo esto para nuevamente meterse y levantar falsos profetas y falsos. Por eso el mismo apóstol Pablo entonces nos advierte, tengan cuidado con todo esto. Y hoy pulula en las redes sociales. Mire, aunque esto no es que tenga mucho que ver, pero usted sí sabe que una religión que está creciendo de una manera impresionante es el grupo islámico en Europa, pero de una manera impresionante. Ya pasó al cristianismo, catolicismo, pero hace rato. ¿Y sabe por qué? ¿A qué se debe eso? A varios factores. Primero, a la inmigración. O sea, todos estos grupos islámicos o esta gente musulmana ha llegado a Europa. ¿Y sabe cuál es el concepto del europeo? El concepto de ellos es no tener familia, es no tener hijos, la mayoría. En cambio, el concepto de los musulmanes es tener, pero los que más puedan. Entonces, por ejemplo, usted miren, para la muestra un botón, usted mire nomás el equipo francés de fútbol. Usted mire hace años, vaya si usted ve 30 años atrás, y no, obviamente quiero aclarar que no somos para nada racistas, ni mucho menos. Nosotros creemos, al igual que el Señor, que todos somos seres humanos con iguales condiciones y respeto. Pero usted mire el equipo francés de hace años. ¿Cómo eran? Blancos,
blancos, la mayoría. Hoy, el 90% son negritos. ¿Pero son qué? Africanos. La mayoría, y así en muchos otros. No tenemos, por supuesto, nada. Simplemente decirles cómo estos grupos migrantes han llegado a invadir. Y la mayoría vienen de países musulmanes. Entonces el Islam está invadiendo no solamente Europa, y está llegando inclusive a países donde uno decía imposible, Asia, a Medio Oriente. Bueno, Medio Oriente pues pulula, ¿cierto? Ahí es la cuna, la Meca y la Meca, ¿no? Nace Mahoma. Entonces, ahora apareció el Mesías de ellos. El Mesías de ellos, y por ahí anda. Y está cogiendo, es que lo más increíble, búsquenlo. Tienen un nombre, es que no me acuerdo en ese momento, el Mitra, ¿el qué? ¿Matralla? Y es que da unos discursos, y uno dice, pero es que ni siquiera está utilizando el Corán, está utilizando la misma Biblia. Y está diciendo que Jesús no es el Mesías, que el Mesías es Él. Y usted era la cantidad y cantidad y cantidad de gente. Entonces póngale cuidado nomás si el Islam está creciendo y este tipo aparece como el Mesías. Entonces, de la misma manera, dentro del cristianismo, ¿cuántos falsos maestros, falsos profetas han aparecido para engañar? Por eso, mis amados, de verdad que tenemos que tener demasiado cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, a quién le prestamos atención, porque hoy las redes sociales de verdad que aparecen cualquier cantidad. Mire, por ahí apareció una mujer diciendo unas herejías y tiene una iglesia que uno dice, Dios mío, ¿cómo la gente? O sea, es la misma estrategia, ¿no? Yo creo que esa gente allá no estudia, la gente allá no sé, la verdad, cómo se ciega la gente, ¿no? Y tiene tablero, ¿no? No sé si lo han visto, tiene un tablero atrás y empieza, ¿no?, a escribir. Mire, Jesús hizo el 60% y todo es por porcentaje. O sea, que la obra de Cristo es incompleta. Entonces te lleva a ti a que la salvación es en parte por Jesús, pero también en parte por nosotros. Y lleno de gente creyéndole sus mentiras, sus herejías, sus engaños, y así sucesivamente, ¿ya? Pero es el mismo modus operandi de siempre, es la misma forma, la misma estrategia. Doctrinas basadas en experiencias sobre escritura, movimientos modernos han promovido revelaciones subjetivas sin base bíblica, ¿cierto? Los famosos profetas, ¿no? Revelaciones, ¿no? Que el Señor me habló. Si usted mira la mayoría de las sectas que son, o nosotros llamamos sectas, detrás de toda secta hay un supuesto profeta, el cual el Dios le reveló. Si usted mira, por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día, que guardan el sábado y todo eso, y obviamente utilizan, pero si usted investiga de verdad y profundiza, ¿detrás de quién está? La iglesia adventista, de Elena de White. Elena de White, una mujer que también, al igual que todos estos grupos sectarios, Dios le habló, Dios le reveló, Dios le mostró. Al igual que José Smith. ¿Usted sabe quién es José Smith? Es el famoso profeta de los mormones. ¿Usted sabe quién es Carlos Russell o Charles Russell? El famoso profeta detrás de los testigos de Jehová. Y así sucesivamente. Entonces, aparecen y aparecen. ¿Quién está detrás de la iglesia muy grande y hasta con grandes lugares? La iglesia ministerial de, ¿cómo se llama? De Jesucristo, Almira. Pues una mujer, ¿cierto?, que también tiene sus antecedentes bien peligrosos y que con un esposo y que murió el esposo y unas cosas más extrañas. Y también igual, la misma modus operandi. El Señor me habló, el Señor me reveló, el Señor me escogió. Entonces,
Por nombrarle algunas, pocas, pero eso abunda. Abunda hoy. Entonces el que no esté apercibido, el que no conozca la sana doctrina, el que no esté afirmado en la palabra, ¿qué dice el Pablo? Será llevado. Será llevado por todo esto. Entonces, mis amados, tengamos mucho cuidado, porque el mismo que actuó con Adán y Eva en el paraíso, el mismo que escondió la palabra en tiempos de Josías, el mismo que confundió, ¿cierto? Y levantó un grupo religioso muy fuerte, pero siempre Dios ha mantenido un remanente y Dios siempre ha sacado a la luz su verdad. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces hoy? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la advertencia que el Señor nos hace? Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos. Así parezca un caballo mandado por los dioses, ¿no? Como le pasó a los troyanos. Así tenga apariencia de bonito, tengamos mucho cuidado. El enemigo sabe cómo infiltrarse, cómo meterse para venir a robar, dañar y destruir. Estamos dentro de un tema que hemos titulado Señales de una iglesia sana. Estamos hablando del libro de Efesios, ¿cierto? Cómo el Señor establece y cómo nos muestra a través de la Escritura cómo se establece una iglesia sana. ¿Cuáles son las características de una iglesia saludable? Entonces, seguimos en esta enseñanza y va a ser larga, ¿cierto? Vamos a seguir avanzando y conociendo realmente qué el Señor quiere y qué es lo que Él ha establecido para saber identificar realmente una iglesia saludable en la cual el Señor nos tenga para que sigamos creciendo, avanzando y que el Señor siga formando en nosotros su carácter, ¿cierto? Y llevándonos a su verdadero propósito. Oramos. Bueno, amado Señor y Dios, gracias por este tiempo, Señor, por este momento, Señor, muy importante, donde tú nos muestras, Señor, a través de tu palabra y cómo históricamente, Señor, el enemigo se ha movido y se sigue moviendo. Aún leemos en tu palabra, Señor, a través del apóstol, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y también leemos a través de Santiago cuando dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La mejor estrategia y la mejor arma que podemos llegar a tener, Señor, es someternos a ti, es ponernos tu armadura, Señor. Porque aunque el enemigo nos quiera mandar dardos de fuego, y obviamente, Señor, eso no es, por supuesto, literal. ¿Cuáles eran los dardos que nos manda el enemigo? Pues los dardos son sus mentiras, sus engaños, sus ofertas, esas ofertas que el mundo anda buscando, anhelando, poder, fama, riqueza, aceptación, reconocimiento, que le fortalezcan su orgullo, que le alimenten todo eso, Señor. Los miedos, las mentiras, Señor, la avaricia, el egoísmo, la autosuficiencia, Señor. Eso es lo que el enemigo todavía sigue trabajando y que desafortunadamente es lo que a veces este mundo busca, ¿no? Y que va a recibir del que ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Padre, pero nosotros, Señor, por tu favor y misericordia, porque ni siquiera se trata de nosotros, porque, Señor, no hay diferencia con el mundo, Señor. Si hoy no pertenecemos a este mundo, no es por un mérito nuestro, Señor. Es por tu gracia, es por tu amor, es por tu infinita misericordia, Señor, que nos has llamado, Señor, y que has escrito nuestro nombre en el libro de la vida, Señor, que ahora estamos en tus manos, Señor. Y eso para mí es maravilloso, Señor, porque tú eres el que nos guarda, el que nos protege, Señor, pero nosotros también tenemos una responsabilidad de guardarnos, de cuidar nuestra mente, de cuidar nuestro corazón, de cuidar nuestros ojos, Señor, de no permitir, Señor, que nada ni nadie venga, Señor, a apartarnos de tu camino, Señor, por bueno que parezca, porque no todo el mundo lo hace, porque este mundo lo ha legalizado y lo ha aprobado. No, Señor, no. Que nosotros sigamos tu camino, tu verdad, aunque no sea la verdad de este mundo, Señor. Nosotros te seguimos a ti, por eso, Padre, hoy te pedimos que nos des sabiduría, que nos des fuerza, fortaleza, Señor, que nos des
un ánimo pronto siempre para hacer lo que es justo, lo que es bueno, lo que es agradable ante tus ojos, Señor. Que no nos distraigamos con las cosas de este mundo, Señor. Que no permitamos, Señor, que el príncipe de este mundo venga, Señor, a encantarnos o a distraernos o alejarnos, Señor, de tu plan y propósito, Señor. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfecciona y la está perfeccionando en cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros seamos esforzados, que seamos valientes, Señor, que nos levantemos como un pueblo que realmente te cree, te busca, te adora, no solamente de palabras, sino con hechos. Que seamos lámparas en medio de la oscuridad de este mundo. Que seamos, Señor, instrumento de bendición en tus manos. Que reflejemos tu carácter en todo lugar, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar, Señor, donde vayamos y estemos realmente nuestro lenguaje, nuestro actuar, todo, Señor, sea realmente reflejando lo que tú eres, un Dios todopoderoso, de amor, de bondad, de gracia, de misericordia. Que el fruto del Espíritu Santo sea quien dirija nuestra vida, Señor. Que el amor sea la más grande manifestación de nuestra vida, Señor. Que la bondad, que la gracia, que el perdón, que la misericordia, Señor, que la templanza, el dominio propio, Señor, todo ese fruto sea lo que nos identifique como tus hijos, como tu pueblo, que sea el sello, Señor, realmente que tenemos de ti, Señor, en nuestras vidas y que este mundo te conozca, Señor, a través de nosotros, Padre. Y por favor, que aún en medio de todo lo que se está viviendo hoy, Señor, con tanta mentira, tanto engaño, tanta falsedad, Señor, Señor, nosotros no caigamos, Señor. Por favor, guarda nuestra mente, nuestro corazón, que seamos muy cuidadosos de qué vemos, que escuchamos, a quién le prestamos oídos, Señor, y que realmente lo único, Señor, que a lo que nosotros estemos muy dispuestos es a ti, Señor, a tu Espíritu Santo, y a vivir y a obrar y hacer lo que realmente tú nos has mandado, Señor. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por haberse acercado en esta tarde a este lugar y acompañarnos, Señor, y tener un tiempo especial en tu presencia, Señor, con tu palabra, pero también, Señor, de relacionarnos como iglesia, que somos todos nosotros, tu iglesia, Señor, tu cuerpo, que tengamos unidad, que oremos los unos por los otros, que velemos los unos por los otros, Señor, que nos involucremos, Señor, que tengamos sentido de pertenencia y que trabajemos unidos, Señor, para sacar tu obra, porque es tu obra, no es de una institución, no es de un hombre, es tu obra, Señor, donde tú nos has puesto, Señor, que tengamos el amor, el deseo, Señor, de aportar con lo que tú nos has dado, con talentos, dones, recursos, Señor, todo, para que esta obra crezca, se sostenga y se multiplique, Señor, porque lo hacemos para ti, Señor, como dice Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos para ti, no para los hombres, porque de ti vendrá la recompensa, dice, Señor, tu palabra, y así es, Señor, lo creemos. Muchas gracias, Señor, por esta mi familia, Señor, que está aquí, por los que no pudieron venir por algunas circunstancias, pero que sé que son parte de esta familia, Señor, que tú bendigas, guardes, sustentes, proveas. Padre, gracias por este mes de mayo que termina, Señor. Gracias porque vimos tu provisión, tu cuidado, vimos tu gloria, Señor, a pesar de muchas dificultades, a pesar de tantas cosas que pueden estar pasando, Señor, vemos tu favor, vemos tu provisión, vemos tu misericordia cada día. Y seguro estoy, Señor, que en este nuevo mes que está por comenzar de junio, de seguro va a ser así, Señor, porque confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra provisión, Señor. Tú eres todo, Señor, en nuestra vida, Señor. En ti creemos, en ti confiamos, Señor, y sabemos que tú sustentas, guardas y provees a nuestra vida, a nuestra familia, Señor. Así lo creemos. Gracias por este mes entonces que termina y te damos gracias por este mes de junio, Señor, el cual veremos tu gloria, Señor, nuevamente, Señor. Así será, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de noche, de fin de semana. Creo que es puente, ¿cierto? Es puente, que la pasen muy bien, que disfruten en familia y que Dios los bendiga y los guarde. A los que están en la transmisión también, que tengan un bendecido fin de semana también todos ustedes.